Recibamos con un fuerte aplauso a Fer Bro. Vacío, soledad, miedo y desconcierto. ¿Cuántas veces te has sentido así en la vida? Como si todo de pronto simplemente se apaga. Pero luego aparece una chispa y esa chispa enciende una pequeña luz que ilumina y que acompaña. Esto es justamente lo que yo viví cuando de pronto me encontré en una carretera en el centro del desierto de Marruecos, sin celular ni papeles, muy asustado. Y todo esto me cayó en cuenta cuando descubrí que el taxista que me había presionado para bajarme ahí se había arrancado a toda velocidad, dejándome así, en la oscuridad completa. Era mi primera vez en un país árabe, con esos letreros tan particulares que tienen estos países. Me sentía absolutamente devastado y lo único que había cerca eran dos señores mayores fumando el narguil, esta pipa de agua, y una especie de casetita como cualquier puesto de lotes de países de tercer mundo. Cuando me acerqué a ellos, lleno de miedo, aterrado, les quise saludar en español, en inglés, en francés, y toda la respuesta que tenía era no, no, no. Entré en la tienda y me encontré al propietario, un hombre gordo que olía pésimo con una barba crecida, y antes de que pudiera hablar me dijo money, 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 money. Y yo no tenía money, 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 money. Tenía mucho miedo. Y entonces quería expresarle, no, money, 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 money. Y me sacó del espacio. Estaba muy asustado, muy agobiado, para variar por este espíritu aventurero que tengo. Mi familia no sabía en dónde carambas estaba y yo tampoco. Volví a insistir, volví a entrar a la tienda con mucha seguridad y el hombre gordo se paró. Money, money, no, afuera. Y me volvió a correr. Y entonces todo se apagó. Pero había algo dentro de mí que sabía que hay chispas que se encienden en los momentos de mayor dificultad. Algo profundo, algo importante. Y entonces me serené, sabía que tenía que respirar, que había que tomar las cosas con calma, que el cerebro produce una carga de cortisol y que eso no nos ayuda a pensar. Y entonces dije, Fer, ¿qué sabes del mundo árabe? ¿Qué sabes de Marruecos? Recuérdalo, alguna palabra, algo que te abra la puerta. Corán, Mahoma, alfil, álgebra, esto no me sirve de nada. Y luego dije, sí, ya me acordé, alcachofa, albahaca, aceite, ya puedo pedir una ensalada, pero no tengo dinero. Y de pronto, como un reflejo encendido en mi interior, recordé que unos años antes estuve en un cafecito de París, haciendo una plática con unos jóvenes musulmanes. Y uno de ellos me dijo, ¿por qué no aprendes a saludar en árabe? Pasé la tarde tratando de repetir esa frase tan sonora, tan bonita, Salam aleikum, y la respuesta, aleikum salam. Y recordaba, me retumbaban las voces de mis padres diciendo, Fer, no hay aprendizaje pequeño. De todo en la vida te toca aprender. Y me transporté hasta ese espacio en la carretera con miedo, recuperé mi centro, mi paz, respiré profundo y volví a entrar a la tienda donde ya estaba el gordo diciéndome money, 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 y con mucho respeto, con la mayor calma que pude, le dije salam aleikum. El hombre puso unos ojos de waffle, se me quedó mirando y entonces me ofreció su ayuda. Ese día me di cuenta que podemos quedarnos sin recursos externos, sin pasaporte, ni teléfono, ni dirección, que podemos perder el trabajo y el auto, que podemos algún día vernos en circunstancias realmente difíciles, pero nada nos puede quitar lo que llevamos dentro.
Ese día me di cuenta de que era esencial, indispensable, aprender. Y que esos aprendizajes mínimos, a veces insignificantes, que llevamos dentro, son la posibilidad de transformar por completo nuestra responsabilidad y nuestra vida. Recordé que había aprendizajes sencillísimos, cosas tan básicas como dar las gracias, ser amable y ser buena persona, como decir la verdad, y que todo ese cúmulo de aprendizajes nos iban transformando en las personas que somos. Por supuesto, hay aprendizajes maravillosos y grandilocuentes. Es muy útil saber que todos los planetas del sistema solar giran en una dirección, en el mismo sentido, menos Venus. Porque si algún día se te ocupa manejar una nave espacial, tienes que mirar al otro lado, no vayas a chocar con Venus. Es necesario saber que el Sol emite su luz y tarda 8 minutos y 20 segundos. Quiere decir que si un día no se apaga la luz y el Sol se funde, vamos a tener 8 minutos y 20 segundos más de felicidad. Hay aprendizajes que tienen una reverberancia simple en la vida, cosas que nos ayudan a entender el mundo, al planeta y al resto de los seres humanos. Y dentro de todos esos aprendizajes, lo más importante es que de cada uno de ellos nos vamos iluminando. Aprendemos en cada instante y quizá estamos aquí habitando esta existencia para aprender. En tiempos en donde pareciera que lo único importante es aprender inteligencia artificial, tenemos que volver a aprender de los perros y de los viejos. Tenemos que cerrar esa mente que está completamente enajenada y detenernos a aprender del silencio, de la calma, de la paz. En estos tiempos de robótica desarrollada, que está muy bien, tenemos que volver a mirarnos como humanos. En tiempos en donde el espacio está al alcance, debemos ir adentro, a lo profundo. Porque no se trata solo de aprender datos y acumularlos, se trata de aplicar los aprendizajes, se trata de vivirlos e incluso devolvernos esos aprendizajes. Hay tantas pequeñas cosas insignificantes que se vuelven radicalmente poderosas. Aún me acuerdo de mi mamá diciéndome, aprende a escribir a máquina, Fer. Y yo diciendo, no, mamá, quiero ir con los niños a aprender diseño gráfico. Y mi mamá, Fer, aprende a escribir a máquina. A regañadientes terminé escribiendo a máquina. Y cada día, cuando escribo un libro, un mail, cuando agarro el teclado, me retumba el JJJ, KKK, LLL, MMM, espacio. Y sin embargo, ese aprendizaje me ha permitido crecer en la vida. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántos pequeños aprendizajes te han ido llevando a ser la persona que eres hoy? Porque el aprendizaje es como una pequeña chispa que luego se suma con otra y comienza a crear una inmensa luz. Y a esa suma de aprendizajes pequeños, distantes, diversos, se le llama conciencia. Es una de mis palabras favoritas, me encanta pronunciarla. Y cuando pienso en la conciencia es como una ventana que se abre, que nos permite ver un mundo más grande. Nosotros tenemos la bendición de haber nacido en países que mayormente hablan español. Pero si hubiésemos nacido en Finlandia, en donde hay 5 millones de personas que hablan finlandés, 5 millones de personas, la capacidad de libros a los que podíamos accesar, la capacidad de poder entablar diálogos se reduciría. Habemos 100 veces más hispanohablantes que personas que hablan finlandés. Y si además del español aprendemos inglés y chino, francés o alemán, nuestro mundo se amplía, se hace grande. Y eso es la conciencia. Y probablemente de eso se trata la vida, de expandirnos, de salir de la oscuridad. Una analogía muy entrañable que me viene cuando pienso en la conciencia es recordar que hace un par de años me tocó estar en compañía de mis estudiantes en Egipto, en un lugar muy particular que se llama Abidos, fuera de los recorridos turísticos habituales. Y yo quería entrar a Abidos a sentir el templo, a vivirlo. Y la única opción era entrar en la oscuridad, de noche, antes del amanecer. Y entonces entramos,
en el templo, oscuras, no se veía nada, era oscuro por completo. No teníamos idea y a veces así es nuestra vida, oscura. Pero de pronto, en la oscuridad profunda, comenzó a emerger la luz. Y la luz nos fue mostrando pequeños detalles, algunos colores, jeroglíficos, algunos relieves, y de pronto la luz se hizo más grande y entonces pudimos contemplar columnas altísimas, historias bellísimas. Era sobrecogedor mirar que todo eso que antes estaba oscuro, al paso de la luz se iluminaba. ¿Cuánto en tu vida se ha oscurecido? ¿Y cuánto en tu vida se puede volver a iluminar si tú aprendes? Porque no se trata solo de los datos científicos, se trata de aprender a escuchar a las personas que amas. Se trata de profundizar en ti, de cuestionarte a ti, de reconocer qué es eso que tú quieres. No se trata simplemente de aprender listas ni de aprender compuestos. Se trata fundamentalmente de hacer amplio nuestro mundo para poder tener una perspectiva mayor. Tenemos que aprender que la tierra está viva y no de una forma retórica. Está viva de verdad, pero con un carambas. Si no sales de tu departamento, no vas a darte cuenta que el árbol respira. Se trata de aprender que todos los seres vivos tienen el mismo derecho de estar aquí. Se trata de entender que detrás de esos juicios categóricos que hacemos sobre una juventud que no vale para nada, hay una fuerza tremenda de jóvenes que quieren hacer el cambio. Se trata de cambiar la óptica y la perspectiva. Y cuando nosotros aprendemos, vamos generando más y más y más luz para poder entender, servir y hacer algo distinto en el mundo. Y hay tres claves simples que yo les quiero dejar el día de hoy. Tres claves que nos ayudan a aprender y a expandirnos. La primera, tienes que salir de las zonas de confort. Tienes que hablar con gente distinta, leer libros diferentes, viajar a otras culturas. Y no te estoy hablando solo de viajes al otro lado del mundo. Te estoy hablando de este país, de atreverte a entrar en un espacio que no te es cómodo. Porque donde estamos cómodos no aprendemos. Hay que incomodarnos para aprender. Hay que cuestionarnos lo que habitualmente no nos cuestionamos. Y eso es importante, salir de la zona de confort. El segundo aprendizaje es que necesitamos actualizarnos. Sí, actualizarnos. ¿Y qué significa actualizarte? Que lo que tú aprendiste hace 35 años puede ser distinto hoy. Que tú no puedes seguir pensando que el mundo sigue viviendo como a mediados del siglo pasado, que tú necesitas asumir que este mundo se va transformando y que tenemos que ir aprendiendo de él, pero también aprendiendo de nosotros, de lo profundo, de lo trascendente. Y el tercer elemento, quizá el más importante, no basta con aprender. Tenemos que tomar los aprendizajes y aplicarlos en la vida. ¿De qué nos sirve salir de aquí sabiendo cosas? Lo que nos sirve es que esas cosas, esas ideas que te van a revolucionar, cambien tu perspectiva, que hagas algo distinto. Y probablemente digas, ya lo hice distinto y no me gustó y mejor me regreso. Y está bien, pero ya actuaste. Salir de las zonas de confort, actualizar el aprendizaje y aplicarlo. Esa es la misión para poder cambiarnos. Y hay una historia linda sobre un premio Nobel, pero no te voy a contar la producción científica que alcanzó, sino cómo los pequeños aprendizajes de su vida le fueron llevando indeterminadamente a ese espacio a donde él consumaría su obra. Es el primer científico español en ganar un premio Nobel, el doctor Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, que cuando era niño, su gran pasión era hacer dibujos y a su papá le molestaba que su hijo perdiera el tiempo dibujando. ¿Para qué dibujas? Eso no tiene ningún beneficio en tu vida. Y Santiago siguió dibujando. Al paso del tiempo, le tocó trabajar en un oficio de zapatero remendón y ahí le daba sus puntadas a las suelas.
Y el padre decía, pero tú siendo hijo de un médico, ¿qué haces de zapatero remendón? Y unos años después, cuando tenía problemas económicos estudiando en la universidad, trabajó de barbero de aquellos tiempos, de principios del siglo pasado. Y cuando este hombre ganó el premio Nobel y escribió sus memorias, contó, eso que veo en el microscopio, yo lo puedo dibujar. Esas puntadas que me sirvieron en la guerra hispano-cubana y que luego me sirvieron para tener destreza manual, la aprendí surciendo zapatos. Y esa capacidad de hacer cortes finos la aprendí rasurando señores barbones. Y la pregunta que te quiero dejar a ti es, ¿cuántos pequeños aprendizajes, muy pequeños aprendizajes que tú has atesorado, te han traído directamente hasta aquí? Sin la generosidad de alguien que te enseñara a abrocharte las agujetas, sin la paciencia de aquellas personas que tomaron tu manita para aprender a trazar una letra, sin el compromiso de quienes te fueron día a día labrando ética y moralmente un porvenir, no estarías aquí. Y la vida es una constante búsqueda de aprendizaje, porque el mundo es más grande cuanto más conscientes somos. Y somos más conscientes cuanto más aprendizajes vamos tomando. Ahora todo parece muy fácil, todo está dado, pero quizá necesitamos cerrar un poco esa visión de lo tecnológico, lo efímero, lo estrafalario, y necesitemos volver a los aprendizajes profundos. Necesitamos volver a ser humanos. Necesitamos volver a dar tiempo a las personas que nos importan. Necesitamos conocernos, necesitamos explorarnos. Necesitamos descubrir que hay muchas posibilidades distintas para este planeta, para esta humanidad y para este tiempo, pero no las vamos a hacer en la zona de confort. Necesitamos abrirnos e iluminarnos. Y la luz en este tiempo, hay mucha gente que se esmera por brillar, pero yo creo que tenemos que iluminarnos. E iluminar es distinto, porque iluminar es compartir la luz. Porque no se trata de cuánto brillas tú, sino de cómo con tu brillo o sin él alumbras a otros para que también puedan avanzar. Porque aprendiendo es como tú puedes transformarte. Aprende. Porque solo quien aprende tiene un mundo más grande. Aprende. Porque cualquier pequeño aprendizaje puede representar un cambio en tu vida. Aprende. Porque solo quien aprende crece y solo quien crece inspira. Aprendamos juntos. Y cada una de estas luces está llevando la responsabilidad a ti. Porque en estos tiempos, si necesitamos un cambio auténtico, si vamos a salir de este vericueto en el que nos hemos metido, si hemos de generar un cambio constructivo en la conciencia y en la presencia, tenemos todos que hacer una revolución. Y esa revolución es la revolución de la conciencia. Que esta luz que se comparta, se la lleven y la compartan también. Tenemos que tener esperanza. Podemos hacer las cosas diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias.